Quiero comenzar esta mesa fundamentalmente, en mi intervención, que soy el coordinador de las tres mesas, diciendo que el trabajo de un coordinador acaba aquí, justo en el minuto que yo tengo, porque lo demás ya los moderadores han estado trabajando durante un tiempo y lo han hecho, como verán ustedes, de forma estupenda. Pero independientemente de que al moderador actual, a Manolo Montero o a Rosa Fuster o a Tomás Cobo, que son los tres moderadores de esta mesa, les competirá el llevar a buen puerto cada una de sus mesas, quiero tener un recuerdo y un cariño para Tesario García, que es el presidente de Córdoba, que en principio era el moderador de esta mesa, que está malito o muy malito y que, a pesar de estar malito o muy malito, ha trabajado inmensamente allá donde estuviera, y allá donde estuviera, en su casa, en el hospital, ingresando en urgencias, ha peleado y ha batallado hasta que ha decidido su salud, que no podía más, y el testigo se lo ha pasado con buen criterio a Manolo. Dicho esto, pues adelante y que todo salga bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, a pesar de la asamblea. Gracias por estar aquí, a pesar de que es la hora de la siesta. Gracias por estar aquí porque hay un interesante partido de tenis. Nosotros, gracias a la organización, porque confió en que la moderación de esta mesa la hiciera el Colegio de Médicos de Córdoba. Por eso yo estoy aquí. Gracias. Esta mesa, la novena mesa, va a abordar un tema de gran interés, el aprendizaje de la medicina y formación del médico, en la cual ustedes van a ver que tenemos varios actores, varios grandes espadas, y que nos van a dar una visión desde diferentes puntos de vista. Uno, desde el proveedor de servicios o de enseñanza, y otro, del receptor de esta enseñanza. Nos van a decir en qué momento estamos ahora, en un momento complicado y difícil de cambios, en el que, según en el escrito que ustedes habrán leído, hay un nuevo paradigma de la enseñanza o del aprendizaje en medicina, puesto que el paciente, el enfermo, nos demanda más cosas, además del conocimiento científico, otras habilidades. De esas cosas y de otras cosas más vamos a hablar. Para eso vamos a contar aquí con unas reflexiones preliminares que yo le voy a invitar a que haga, y aunque las tienen ustedes, que nos haga un pequeño introducción al doctor Arcadi Gual Sala, que es director de la Fundación de Educación Médica. Y luego tenemos tres ponentes, a los cuales les agradezco que se ajustan lo más posible al tiempo. El doctor Joaquín García Están, que es presidente de la Conferencia de Decanos de la Facultad de Medicina. El doctor Fernando Rivas Navarro, representante nacional de médicos en formación, y don Federico Pérez Quirante, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Como es la norma en esta reunión, después habrá tres preguntas formuladas por tres presidentes de colegio, como el doctor don Antonio Arroyo Guijarro, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, doctor José Manuel Urquía Echave, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa, y la doctora Isabel Montoya Martínez, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Murcia. Yo me voy a comer unos minutitos, que se los voy a ceder con mucho gusto, para que haga la introducción y la puesta en escena, aunque ya nos la ha dado por escrito, al doctor al doctor Arcadi Gual. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la parte está protocolaria, pero que es realmente necesaria, de los agradecimientos. Agradecer a la organización que haya pensado que podía contribuir en alguna cosa,
Agradecer al Colegio de Médicos de Córdoba que propusiera esta mesa y agradecer a los presentes que a las 4 de la tarde estén aquí. Y bueno, también tengo que agradecer a mis compañeros de mesa. No estaba previsto que yo hablara, que han dado parte de su tiempo, así que muchas gracias a todos ellos. Intentaré pasar una serie de diapositivas con cierta celeridad porque realmente había escrito ya bastantes de estas cosas. La enseñanza de la medicina. La enseñanza o aprendizaje. A mí me gustaría siempre unir las dos cosas, ¿no? Y a lo mejor poner incluso énfasis en el aprendizaje, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de enseñar a los médicos o de que los médicos aprendan? Bueno, pues se puede formular de diferentes maneras, pero la formación de los médicos, de los profesionales, médicos profesionales, solo tiene una razón de ser: la mejor atención al ciudadano, al paciente. Y si quieren lo podemos formular de otra manera: el mejor acto profesional posible. Formamos a los médicos para que hagan el mejor acto profesional posible. Posible en cada lugar y en cada momento, porque no siempre podemos hacer las mismas cosas. Dos diapositivas que nos permiten o me permiten decir algo del contexto. Estamos viviendo una crisis económica, seguramente no solamente es económica. Ayer nos decía el vicepresidente de la OMC que era algo que iba más allá de la economía, que era financiera, seguramente va algo más allá que de las finanzas, es una crisis social, es una crisis de valores. Pero hemos constatado en encuestas en repetidas ocasiones que los ciudadanos quieren seguir teniendo una buena atención sanitaria. Eso es algo que nos ha quedado a todos muy claros. Las soluciones de continuar dando una buena atención sanitaria deben buscarse en los valores dominantes de la era que nos ha tocado vivir. Y esta es la era del conocimiento. Pero el conocimiento que está en los libros no es un conocimiento útil si no lo utiliza alguien. Mientras esté guardado en una estantería, eso no es útil. El conocimiento debe ser incorporado y utilizado por las personas. El máximo valor que tiene hoy el sistema sanitario, sin duda, son los profesionales. Profesionales a los cuales hay que formar, profesionales que han de aprender y entre unos y otros debemos tener los mejores profesionales posibles. Hoy por hoy, la medicina sigue centrándose en la enfermedad, por lo que los profesionales saben más de enfermedad que de salud. Y eso es un hecho. Ser profesional médico es algo que va más allá de atender a los pacientes de forma efectiva. O no sé si debería decir, debería ser así. Y finalmente, no me he resistido a ponerles una frase que no es mía, que es textual, de un artículo de Julio Frenk. Es necesario, dice en su artículo, rediseñar las estrategias institucionales de formación de los profesionales de la salud si se quiere lograr un efecto positivo en los indicadores de salud. Ese artículo está publicado en Lancet, es del 2010, está traducido al castellano, lo firman 15 o 20 profesionales y, como debéis saber, Julio Frenk en estos momentos es el decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Su autoridad moral está muy por encima de la que podemos decir habitual y, por lo tanto, su artículo, un artículo extensísimo, son 60 hojas, lo recomiendo a todos los que estén interesados en la formación de los médicos. ¿Cuáles son los periodos de aprendizaje? ¿Dónde aprenden los médicos? Bueno, no nos engañemos, aprenden toda la vida. Eso sí, también lo decimos muchas veces. La formación académica, la formación especializada y el desarrollo profesional continuo o formación continuada. La formación académica transcurre en la universidad, la formación especializada es la residencia y ahora también están a punto de aparecer algo que por largo tiempo lo teníamos ahí en la LOPS, pero que no salía, que son las ACES, las áreas de capacitación específica. Y finalmente, en el desarrollo profesional continuo, pues tenemos el reconocimiento de las actividades que uno hace habitualmente, los créditos de formación continuada, los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzada, que también estaban en la LOPS, que todavía no han sido puestos en marcha y que parece que va a ser inminente, y por supuesto las reacreditaciones, porque tampoco están en marcha y eso está alrededor de cocerse, ¿no? Estos tres periodos pertenecen, me atrevería a decir que pertenecen a sectores diferentes. El grado máster es propiedad de la universidad. La formación de especialistas es propiedad de las instituciones sanitarias acreditadas para la docencia.
y el desarrollo profesional continuo y la formación continuada son propiedad de una caja negra de dueño incierto en el cual se encuentran sociedades científicas, colegios profesionales, la industria y podríamos seguir diciendo más cosas. Pero es que el problema no está que haya tres segmentos, es que esos tres segmentos están incomunicados. Eso no es un continuum. El continuum formativo al cual nos referimos una y otra vez sigue siendo un discontinuum y cada uno de estos compartimentos es estanco. Otra cosa que la formación nos proporciona son credenciales. Eso está muy bien, porque para salir a conducir un coche nos dan una credencial que es el carnet de conducir. Bueno, pues para hacer de médico también nos dan una credencial. Y hay tres niveles, o tres grupos, o tres maneras de ponerlos en una clasificación. Títulos profesionales, licenciado, máster doctorado, especialidad, áreas de capacitación específica, diplomas de acreditación. Todos esos son cartones. Luego están los códigos profesionales y estándares competenciales, el código ontológico, valores profesionales, competencias profesionales. Esas no te dan un cartón, pero se supone que cuando uno se hace miembro de una corporación como es un colegio, pues acepta y por lo tanto está al servicio de un código deontológico, de unos valores profesionales. Cuando uno pertenece a una corporación, a una sociedad científica, pues se entiende que el conocimiento específico de esa especialidad pues está asumido y está dispuesto a asumirlo. Y finalmente, el mantenimiento o renovación de las competencias genéricas o transversales que debería pertenecer a los colegios profesionales, las específicas a las sociedades científicas y el perfil del puesto de trabajo que, por supuesto, pertenecería a la institución. La realidad es que muchos de estos títulos, cartones, credenciales, llámenle como les guste llamar, no existen. No existe un registro en nuestro país, no existe una licencia. Los colegios profesionales están poniendo en marcha un proceso de validación periódica de la cualificación, lo cual les honra, pero ese proceso va despacio, no hay recertificación y lo que algunos dirán es sí, tenemos carrera profesional. No, no tenemos carrera profesional. Lo que hay le pueden llamar ustedes como quieran, pero no le debemos llamar carrera profesional. Es un incentivo salarial o alguna cosa así, ¿no? Si fuera una carrera salarial, si fuera una carrera profesional, no hubiese ido tan mal. ¿Qué instituciones están implicadas? Yo creo que esta es la diapositiva más importante que quería ponerles a ustedes. Bueno, pues hay 5 instituciones que forman a los médicos. Forman, por supuesto, a las instituciones del sistema educativo, las instituciones del sistema sanitario, las instituciones o organizaciones profesionales, las organizaciones industriales, comerciales, intermediadoras y otras organizaciones que pertenecen a la ciudadanía. Las 5 tienen responsabilidades en la formación de los profesionales. ¿Las mismas responsabilidades? No, evidentemente no. Cada uno tiene su parcela, su sector. Pero los 5 tienen responsabilidades. Nadie duda de que el sistema educativo, que la universidad tiene responsabilidades. Nadie duda que el sistema sanitario, acreditado para la docencia, para la residencia, tenga responsabilidades. Ya de las otras 3 habría algunos que los pondrían en duda. Quizá no a las instituciones y organizaciones profesionales y las organizaciones industriales, la industria farmacéutica. Bueno, pues a ver, hasta ahora la formación continuada la ha financiado la industria farmacéutica. Es un actor que habrá que ponerle reglas o código, pero lo que no se puede decir es que no es un actor en la formación de los profesionales. Y finalmente las organizaciones de la ciudadanía, que están cada vez más potentes, más fuertes, con más voz, más responsables, organizadas, asociaciones de ciudadanos, de pacientes y las redes sociales que tampoco las tenemos que dejar de estar. Una palabra no podía dejar de decir. Si formamos a los profesionales hemos de hablar de competencias. No podemos dejar de hablar de competencias. Aquí he puesto el CAMMETS. El CAMMETS es como un paradigma, es como una biblia de lo que son competencias. Ahora, precisamente, hace pocas semanas, los noruegos han adoptado el CAMMETS. Los noruegos, además de otros tantos países. Me da igual si son muchos o pocos. CAMMETS es un paradigma de lo que son las competencias profesionales. Y lo único que les quiero llamar la atención es que estas competencias van más allá de ser experto. Ser experto quiere decir saber clínica, saber de lo que entendemos de hacer de médico. Pero las competencias que en el mundo cada vez, sobre todo en el mundo anglosajón, están interiorizadas como responsabilidades del médico. Luego que abrevie. Ya acabo. Van más allá de la de ser expertos. ¿Quién garantiza? Eso es una pregunta que está al final. Bueno, pues lo dejo aquí. A continuación tiene la palabra el doctor Joaquín García Están.
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Y gracias también al Consejo General de Colegios de Médicos por la oportunidad que nos brindan a la Conferencia de Decanos de participar de nuevo en esta extraordinaria convención. Les voy a contar brevemente lo que está suponiendo en la actualidad la transición de los viejos títulos de medicina que llamamos toda la vida de licenciado en medicina o incluso licenciado en medicina y cirugía. Muchos de nosotros, la mayoría, somos licenciados en medicina y cirugía, aunque nunca hayamos actuado como cirujanos, ¿verdad? En la actualidad estamos con un título exclusivo de licenciado en medicina y desde el curso pasado ya se han formado en España los primeros graduados, que en este caso son de la Universidad Complutense de Madrid, ya que ellos fueron los primeros que organizaron esa transición. El resto de facultades de medicina, en la actualidad 40 facultades de medicina, a todas luces excesivo, están en cuarto, la gran mayoría, y en tercer curso de grado en medicina, y licenciaremos entonces completamente graduados en medicina pues dentro de 3 años, en 2016, ya estarán todos los médicos que se licencien en España, se graduarán, con lo cual podemos hablar a partir de entonces de la graduación de médicos graduados. El sistema, se habla de Bolonia muchas veces, ¿en qué reside la diferencia entre un sistema y otro? En el aprendizaje. El doctor Gual lo ha explicado bien en el título de su charla, enseñanza-aprendizaje, la enseñanza tradicional del profesor transmitiendo hacia un estudiante. Lo que ahora se quiere lograr es que el estudiante se implique más activamente en la adquisición de esos conocimientos, en el aprendizaje. Como punto central de ese aprendizaje se encuentran lo que llamamos las competencias. De tal manera que el estudiante, siguiendo lo que probablemente conocen muchos de ustedes, la pirámide de Miller, en la que uno empieza por lo que uno sabe cómo ha de hacerlo, lo hace en compañía o lo hace solo, esa adquisición progresiva de la competencia médica se va adquiriendo pues a lo largo de toda un tiempo de estudio en las facultades de medicina, 6 años, y luego, lógicamente, en la especialización. La adquisición de esas competencias es entonces la piedra angular de la reforma de Bolonia en lo que hace a medicina. Una adquisición de conocimientos más práctica, con menos contenido teórico y con una evaluación entonces acorde a esa adquisición de competencias. Desde la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina estamos preparando una prueba de habilidades global para evaluar a todos los estudiantes de medicina al finalizar sus estudios. Esta prueba va a ser realizada por todas las facultades de medicina, que lógicamente son las responsables de emitir el título. Bueno, realmente la universidad, ¿verdad?, a la que corresponde esa facultad, a la que está adscrita esa facultad, pero, en fin, sería organizada por las propias facultades de medicina en base a un examen de evaluación clínica, de habilidades clínicas y de comunicación tipo ECOE. Tipo de examen clínico objetivo estructurado. La Conferencia Nacional de Decanos, todas las facultades de medicina han acordado realizar esta prueba de evaluación en el 6º curso de los estudios, en el 6º curso de grado, mediante el diseño centralizado, aunque su ejecución sería descentralizada, de las características que esa prueba de habilidades clínicas y de comunicación debe tener. Esa prueba va a contar con representantes de otras facultades de medicina que viajarían a la Facultad de Medicina que realiza esa prueba como comité de calidad, va a contar con las unidades de calidad o los servicios de calidad de las propias universidades, no ya de la Facultad de Medicina, sino de la propia universidad, que es la garante de la calidad de los títulos actualmente en el sistema universitario, así como de un representante del sistema de salud correspondiente de cada autonomía. La prueba ya se ha realizado con estas características en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid el pasado mes de junio. Ha sido
un éxito. Bien es verdad que la Facultad de Medicina de la Complutense pues es una facultad con una experiencia muy importante en el diseño de estas pruebas, y el resto de las facultades iremos incorporándonos progresivamente. La gran mayoría, si no todas de las facultades, ya estamos entrenando a nuestros estudiantes, algunas más modestamente que otras, en esta nueva forma de adquisición de la competencia clínica, ¿verdad? Y no tengo ninguna duda que esta prueba, cuando todas las facultades de medicina la hayamos incorporado y puesto a punto, pues será el reflejo de la calidad con la que los futuros médicos se han formado durante el grado en nuestras universidades. Lógicamente, y tengo que decir que soy plenamente consciente de las dificultades y que nunca las organizaciones hacemos todo perfectamente, lógicamente. En nuestra mano, yo como decano de una facultad de medicina, en este caso de la Universidad de Murcia, pues soy consciente de la brecha que tenemos que cubrir entre la teoría y el hecho, ¿verdad? Y en eso estamos implicados y en eso estamos con ganas de la mejora de la formación de nuestros estudiantes, los futuros médicos en unos años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín García Escán. Yo creo que todos le deseamos mucho éxito a su propuesta, porque creo que es muy interesante. Muchas gracias por su brevedad, muchas gracias por su claridad en su exposición. A continuación tiene la palabra don Federico Pérez Girante, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Bueno, como han hecho mis compañeros de mesa, en primer lugar agradecer a la Organización Médico-Colegial la oportunidad que nos da pues a los estudiantes de participar en esta mesa, ¿no?, de la enseñanza de la medicina. Yo quería empezar mi presentación poniendo esta foto de, 1500 y pico. Este es Vesalio, y estaba dando pues una lección de anatomía, ¿no?, una lección de anatomía en una sala pues muy grande, con muchos médicos que se estaban formando, y el señor pues estaba aquí con el cadáver, ¿no? Y pues a razón de que hace pues unos meses me pidieron el organizar el participar en esta mesa, pues dije, bueno, yo estoy en una clase, dije, voy a empezar por enseñar mi día a día en clase, ¿no? Entonces, pues, esto es un breve vídeo, esta es mi clase, ¿no? Somos en el curso unos 200 y pico, el aula tiene 140 sillas, y bueno, pues estábamos un montón de gente en clase. Como se puede ver, está toda la clase llena, y pues hay gente aquí detrás sentada. Bueno, no quiero utilizarlo como queja de ninguna manera a mi facultad, sino que esto es el día a día de las facultades de medicina de España. Entonces, yo en primer lugar pues les quería pedir las 7 diferencias entre el año 1500 y esta imagen, ¿no? Pero diferencias reales, es decir, no vale decir que lo primero es un cuadro y esto es un vídeo, porque bueno, son los métodos de la época, ¿no? Entonces pues se hacían cuadros y ahora estamos haciendo un vídeo. Es una experiencia de una clase, una experiencia docente, ¿no?, de todo el mundo está enseñando medicina en el primer lugar y en otro. Hay un profesor enseñando un colectivo muy grande en un mismo lugar, es decir, la enseñanza está basada en la transmisión de información de una única persona a un colectivo amplio, como pudiera ser, por ejemplo, aquí ahora mismo. Con los métodos de la época, pues bueno, el Vesalio estaba utilizando un cadáver y aquí pues estamos utilizando un PowerPoint, que eran nuevas metodologías en 1990. Y bueno, es que si nos fijamos, hasta ahí el mismo número de personas, o es parecido, las personas morenas en esta foto y en la otra todo el mundo moreno. En realidad, cuando me pongo a buscar las diferencias, la única diferencia es que pues en la primera imagen, si nos fijamos, la única mujer que hay en la imagen es el cadáver. Y a día de hoy, pues el 70% de las estudiantes, compañeras mías de clase, tengo suerte de que son mujeres, son mujeres, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hemos avanzado en educación médica desde 1500 hasta hoy, más o menos. Si seguimos, no nos vamos a quedar aquí, ¿no? Es verdad que han pasado por la educación médica y por las universidades
muchos procesos, como puede ser el proceso de Bolonia, que han intentado mejorar cuáles eran los déficits, ¿no? Lo que sí que hemos dicho siempre, o ahora mismo decíamos de las reformas anteriores y defendemos de la reforma actual, es que en todo momento se ha perdido una oportunidad que se tiene cuando se abre un proceso de cambio, como pudiera ser, pues lo dicho, el Plan Bolonia, se ha perdido una oportunidad de resolver los grandes problemas que tiene la universidad, ¿no? Entonces, para empezar, yo he remarcado aquí 7. El primer problema que hay es que la enseñanza de la medicina sigue siendo a día de hoy eminentemente teórica y basando la docencia teórica en clases magistrales, ¿no? En clases de una única persona con un auditorio muy amplio. El modelo docente, como digo, sigue basado en el profesor, en la idea de que el conocimiento solo reside en una única persona o en una persona que te está dando la charla y que la única manera de adquirir ese conocimiento es si vas y le escuchas o coges sus notas, ¿no? Que en realidad no responde a una situación actual, porque a día de hoy información a los estudiantes no nos falta, no necesitamos ir a clase para obtener la información. Es decir, las clases a día de hoy tienen que tener un objetivo distinto, ¿no? Un objetivo que ponga en valor el ir a escuchar a un médico que sabe, que ha vivido, que ha tenido su experiencia y que te tiene que transmitir algo que sea un papel incapaz de transmitirte. Tenemos un problema también bastante significativo con el modelo de acreditación de profesorado, porque, aunque no voy a volver a poner el vídeo otra vez, el profesor, si se fijan, es un profesor que lleva una bata, y no lleva una bata porque esté utilizando una pizarra, sino porque es un doctor. Y es un doctor que tiene una carga asistencial pues muy significativa, y que no tiene esta carga asistencial, no esta labor asistencial, un peso suficiente que le ponga en igualdad de condiciones o que facilite su integración como profesor dentro de la universidad. Por los modelos de acreditación de profesorado que valen para toda la universidad, es decir, para seas médico, seas biólogo o seas, pues, seas profesor de filología hispánica, ¿no? Entonces, pues lógicamente este modelo dificulta la integración del profesorado dentro de la participación del profesorado en la docencia y en la gestión de la formación. Tenemos un problema también importante con el papel que se le da al estudiante a todo esto, tanto en lo que es en la enseñanza se le da un papel secundario porque se le da simplemente un papel de receptor de información, no se le hace partícipe como si se pudiera hacer, por ejemplo, una enseñanza basada en prácticas. Pero también se considera en muchas ocasiones a los estudiantes pues secundarios en cuanto a que no tengan nada que decir sobre la formación, no tengan nada que decir sobre la organización docente, sobre la organización de prácticas, sobre la organización. Y esto es algo que, bueno, sí que es verdad que hemos recibido mucha ayuda por parte de pues, muchos decanatos y yo, a pesar de esta imagen, sé que nadie ha luchado más por evitar esa imagen que mi propio decano. Pero a día de hoy pues el papel del estudiante se sigue relegando demasiado a un papel secundario que no es real, no debe ser real. El examen MIR es un gran problema para las facultades de medicina, se quiera admitir o no, porque estamos haciendo que en muchas facultades de medicina la docencia se centre en cómo tienes que estudiar para poder contestar ese examen. Estamos formando opositores en lugar de médicos. Y da la sensación en algunas ocasiones que estás estudiando medicina en lugar de estar estudiando medicina, porque claro, es completamente centrado, ¿no? Y esto es un gran problema porque claro, no responde a la situación real de que una facultad de medicina tiene que formar un médico capaz de, pues bueno, de ejercer la profesión independientemente de que se especialice o no se especialice. Federico, te queda un minuto. Uy, pues voy muy rápido. Un problema añadido que hemos tenido en los últimos años es el numerus clausus. El numerus clausus es el número de estudiantes que ha obligado a los estudiantes a hacinarnos muchas veces en las clases. Y el número de facultades de medicina, muchas han abierto. Ha habido un incremento de 28 facultades hace 7 años a 40 ahora. Y hemos tenido una situación en muchas comunidades autónomas, las universidades nuevas que abren, pues roban o retiran recursos de las universidades públicas, ¿no? O de las universidades que ya estaban. Y luego, en última instancia, ya para acabar la ponencia, uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema de gobernanza actual de la universidad, que da un papel mucho más importante a los departamentos
por encima de lo que es la gestión del centro del equipo de canal, por ejemplo, y hace la labor de coordinación y formación global de un médico prácticamente imposible, primando las voluntades de algún departamento en concreto a la docencia en general. Y estos son los retos a mejorar. Lo había puesto aquí. Muchas gracias, Federico. Yo creo que te agradecemos mucho la cantidad de información que nos has dado, pero creo que esto serviría para un debate que yo creo que duraría no una hora, sino 24 horas o quizá una semana, porque es impresionante la cantidad de información que nos has dado. Esperemos que en el futuro se puedan abordar todos esos temas y se puedan resolver. A continuación, tiene la palabra el doctor Fernando Rivas Navarro, que es el representante nacional de médicos en formación, que yo creo que nos va a hablar de otro aspecto interesante, que es la formación ya de posgrado y cómo se está dando en medicina. Esperemos que no nos eche muchos jarros de agua fría. Tienes la palabra, Fernando. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y, como ha dicho el doctor Arca, igual, pues no estando en otro tipo de menesteres. A mí me han pedido que hable un poco del siguiente escalón en la formación, el escalón de la formación médica especializada. Redundar en la situación de la que partimos es un poco redundante, porque ya se ha estado comentando, ¿no?, que tenemos un modelo de formación médica especializada que demanda renovación. No olvidemos que el modelo del cual tenemos actualmente se crea en el año 78 y se ajusta, digamos, como en su forma actual en el año 84, sufriendo mínimos cambios. Quizás el más importante fue que unificaron la prueba MIR en el año 2001 y que en el año 95 se exigió para poder ejercer en el Sistema Nacional de Salud la especialización. Pero aparte de eso, ha cambiado poco. Vivimos un momento de crisis económica que afecta a la calidad de formación. Y a lo mejor hablar de esto resulta banal, pero que no se nos olvide que el próximo lunes, este lunes 19, un grupo de especialistas internos residentes se van a poner en huelga en Andalucía por esto precisamente, porque no se les reconoce las horas que dedican a la formación y solo se les exige que trabajen más. Asistencia pura y dura. También vivimos una situación en la cual las necesidades de especialistas no están ajustadas, con un creciente nuevo aumento de médicos y recirculación. Y eso lo vamos a ir viviendo con la situación que han estado comentando previamente de creación de facultades y aumento de números clausus. Y además estamos en un entorno del ámbito europeo que está evolucionando hacia una mayor convergencia. El decreto europeo de cualificación profesional está actualmente en revisión y cuando sea aprobado próximamente introducirá variables para una mayor circulación de profesionales y no solo será una tarjeta que permita que un médico pueda viajar a otro país y que el trámite burocrático que suponga su aceptación dure apenas 1 o 2 semanas, no, serán cambios más profundos. Por eso no sé si ustedes han visto esta palabra, yo no sé japonés, pero esto en japonés se llama kiki, no piensen mal. En verdad son 2 palabras, son 2 pictogramas y lo traigo porque si hoy tenemos aquí una convención o estamos teniendo una convención, no es solo para hablar de los problemas. La palabra kiki en japonés, el primer pictograma significa peligro, pero el segundo pictograma significa oportunidad. Si estamos en un momento de crisis es porque tenemos una oportunidad de cambiar. Y para poder cambiar y poder mejorar, tenemos que conocer bien el sistema y vamos a hablar un poco de cómo es ese sistema. Para hacerlo, yo me he basado en una manera que hacen los economistas, para poder analizar las situaciones o los proyectos a los que se embarcan. Y es lo que llaman ellos el esquema DAFO, o lo que algunos en inglés llaman SWOG, que viene a ser el acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Si hablamos de qué debilidades podemos percibir en el sistema de formación médica especializada, veremos primero que es un sistema muy sectarizado y poco cohesionado. Estamos hablando de una profesión de profesiones. Aquí cada especialidad es en sí misma un mundo y no quiere saber, o en principio no quiere saber nada de las demás.
Segundo, no tenemos prácticamente ningún tipo de incentivación en la normativa vigente para los profesionales que se dedican a la formación. Previamente el doctor Freire en las charlas anteriores hablaba precisamente que en los presupuestos y en muchos de esos temas no se habla nunca ni de la investigación ni de la docencia. Entonces, ¿cómo vamos a incentivar a profesionales? Ya no hablando en términos económicos, si ni siquiera hablamos de cómo tienen que desarrollar su labor. Y luego tenemos una estructura antigua y estable que es resistente al cambio. Esto también tiene una contrapartida buena que luego comentaremos, pero es verdad, que no se nos vaya de la cabeza que a todos nos cuesta cambiar. A mí también, aunque sea más joven o tenga menos edad que alguno de los que está aquí, a todos nos cuesta cambiar. Si hablamos de las amenazas, existe una importantísima falta de acuerdo en el desarrollo de proyectos como el de la troncalidad, basados única y exclusivamente en un criterio identitario. Ayer en la Asamblea de Médicos en Empleo Precario y Médicos en Formación dedicamos mucho tiempo a hablar de la troncalidad, pero no hablamos de que si esta especialidad se debe crear o no se debe crear. Hablamos de la recirculación, hablamos de las áreas de capacitación específica, hablamos de cómo se debe acceder del tronco a la especialización, si debe ser de una manera u otra. Y el debate que sale en prensa y el debate que llena los pasillos de los hospitales es si una especialidad debe o no existir como tal, si debe ser una área de capacitación. Señores, el anterior decreto, el que se presentó para alegaciones, contenía una página dedicada a eso, cuando el decreto contaba con 37. No hablemos solo de la identidad, hablemos de lo que hay detrás del proyecto. También tenemos un elevado número de médicos que en los próximos años no van a poder especializarse. Si dentro de unos años van a salir 7.000 egresados de las facultades de medicina con título para poder ejercer, entre comillas, y va a haber 6.000 plazas de formación médica especializada, ¿qué va a pasar con los 1.000 que además tendrán que pugnar con los que quieran recircular y con los extranjeros que se presenten al examen MIR? Y como he dicho antes, una crisis económica que está gestionada sin tener en cuenta la formación. Pero por supuesto también tenemos unas fortalezas. Tenemos unos profesionales altamente cualificados. Eso no se nos va a todos, es decir, tenemos compañeros que saben muy bien formar, que saben y que son expertos en sus áreas y que saben transmitirlo. Tenemos centros bien preparados y una abundante casuística. Nuestros residentes, todos vemos muchísimos pacientes en centros que sean grandes o pequeños, nos van a otorgar la posibilidad de formarnos bien. Y lo que hablábamos antes de que podía ser un problema de la resistencia al cambio, también estamos hablando de un sistema que tiene unas fuertes raíces y una dinámica establecida, que sabe funcionar dedicada a la formación, que sabe lo que es atender a un residente y que sabe darle su parte, su cuota para poder participar en un servicio. Y por último, las oportunidades. Tenemos una gran oportunidad de modernizar el modelo de formación. Y eso debe ser la prioridad, y no si me hacen o no especialidad, y si pierdo o no gano un año, porque si uno defiende bien lo suyo y defiende bien cada una de esas profesiones, al final se le otorgará lo que de verdad merece para formar bien al médico y, por tanto, para asistir bien al paciente. Tenemos la oportunidad de evaluar efectivamente o con eficacia a los residentes. Pero no solo a los residentes, que siempre decimos hay que evaluar al residente, sí. Bueno, pero hay que evaluar al centro donde se forma ese residente. Hay que evaluar a los profesionales que están con ese residente también. ¿Cuántos conocemos algún residente que ha sido evaluado negativamente? Pues seguro que muy pocos. Pero ¿cuántos conocemos servicios que hayan perdido su acreditación docente? Quizá menos. ¿Y cuántos hemos conocido algún tutor que haya sido rechazado para dejar de hacer su labor? Quizás aún menos. Tenemos la oportunidad de converger hacia un modelo de entorno europeo que nos permita continuar creciendo en esta unión, que a lo mejor se nos hace difícil cuando nos están poniendo el pie en la espalda y nos hacen dificultades para levantarnos, pero que en el fondo es una unión que nos hace crecer y nos ha hecho crecer en estos últimos tiempos. Y, por supuesto, tenemos oportunidad de darle por fin el papel que se merece la investigación. No puede ser que veamos impasibles cómo la investigación
se le quita dinero y se le sigue quitando dinero, y como investigadores, tanto médicos como bioquímicos, como biotecnólogos, emigran porque en este país a la investigación no se le da nada. Doctor Rivas, le queda un minuto. Pues perfecto, para poder poner las conclusiones y decir que hay que actualizar el modelo hacia la asistencia del siglo XXI, a lo que nos demandan nuestros pacientes, que es tanto una gran especialización, superespecialización, como una especialización transversal y que entre dentro del espacio europeo. No podemos consentir que la crisis económica merme la formación, porque eso hará que la calidad asistencial de hoy, pero también la de mañana, se vea resentida. Es urgente que las autoridades responsables acometan medidas para una óptima gestión de los recursos humanos existentes. No podemos seguir viendo impasibles cómo aumentan las facultades, aumentan el número de estudiantes y aquí nadie sabe cuántos médicos trabajan en España, en qué condiciones lo hacen, ni nada de nada. Esto no puede seguir siendo así. Y repito, estamos ante una gran oportunidad de cambiar para bien un sistema de formación que nos ha dado y nos sigue dando altas cuotas de satisfacción profesional y unos grandes resultados en salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivas, por su exposición. A continuación, tiene la palabra para preguntar la doctora Isabel Montoya Martínez, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Murcia. Isabel. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a los ponentes por las aportaciones muy interesantes y, como todos los demás, pues agradecer a la organización que hayan contado con el Colegio de Médicos de Murcia para estar hoy aquí. Todos sabemos que el tutor en la formación MIR pues es el responsable de planificar, de supervisar y de evaluar todo el proceso de aprendizaje del residente. Y la ley le concede a las comunidades autónomas la capacidad de regular los sistemas de reconocimiento específico de esa acción tutorial en todos los servicios de salud. Y somos también conscientes que sin la implicación de los tutores es imposible que este sistema de aprendizaje lleve a buen puerto. Y en ese sentido va mi pregunta. Sería, ¿cuándo se va a desarrollar la normativa sobre tutores que el Real Decreto 183, al que nos referimos, de formación MIR especializada, emplazó que debía hacerse antes de terminar el año 2009? Y conociendo que se delega esta labor en las comunidades autónomas, ¿tendremos 17 maneras de tutorizar? Doctor Rivas, ¿quiere preguntar? ¿Quiere contestar, por favor? Sí. Hombre, es una lástima y, por no decir, es una vergüenza que nuestros políticos y nuestras administraciones autonómicas sean incapaces de legislar cuando un mandato de un Real Decreto se lo exige. Y a día de hoy, apenas 4 comunidades autónomas, o 5, fíjese que lo poco, tienen desarrollado ese decreto 183. ¿Pueden existir 17 modelos de tutorizar? Pues sí, porque de hecho en los decretos o los desarrollos normativos que hoy ya existen, no es lo mismo, por ejemplo, el decreto de Castilla y León, que habla de tiempos de dedicación que deben tener los jefes de estudio, los tutores de residentes, que va en función del número de residentes, a otros desarrollos de otras comunidades, Extremadura, País Vasco, en los cuales no se habla de nada de eso. Con lo cual, si eso continúa hacia adelante, cabe esperar que pueda existir 17 modelos, que es lo que se alertó. Por otro lado está que todas esas comunidades alegan que hasta que no salga la troncalidad no van a desarrollar eso. Y esperemos que si con el desarrollo de la troncalidad se sientan las bases para unificar más esos criterios de tutorización o de elegir a los tutores, se mejore en algo que se ha visto que ha sido totalmente un dislate. Gracias. Gracias. Doctor José María Urquía Echave, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa, ¿quiere formular su pregunta? Muchas gracias. Pero antes tengo que decirle a Federico Pérez que de las dos imágenes que nos ha puesto hay una diferencia abismal. La imagen de Vesalio en el siglo XVI es una revolución, es un cambio total en la enseñanza que se hacía. Por lo tanto, esa es una imagen revolucionaria. La que luego nos ha puesto él ahora,
quizás él ha querido decirnos que, bueno, sigue pareciéndose mucho a la de hace mucho tiempo, pero tienes que saber que la imagen de Vesalio es totalmente renovadora, es un cambio revolucionario. Por lo tanto, eso sí quería decir. Pero mi pregunta, y se va unida a esta, ¿qué papel, y yo creo que es fundamental, qué papel hemos de dar a las humanidades médicas en la formación del médico? Pero de verdad, es decir, a las humanidades médicas, tanto en la formación universitaria, como luego en la clínica, como luego en los colegios profesionales. Tenemos que formar médicos cabales, sensatos, honestos. Yo abogo y creo, aunque lo dejo sobre la mesa, qué papel real debemos de dar a las humanidades médicas en nuestra actual formación médica. Doctor, ¿cuál tiene la amabilidad de contestar? Bueno, efectivamente, yo creo que se ha puesto sobre la mesa en diferentes foros internacionales que un médico ha de saber más, ha de ir más allá de tener conocimientos de medicina. Y, por lo tanto, los conocimientos humanísticos son unos de ellos, ¿no? Yo insisto mucho en los dos componentes de competencias específicas y de competencias transversales, genéricas, comunes. Y en las competencias genéricas, transversales, comunes, pues hay muchas, unas que están más allá del ámbito del puro humanismo, gestión clínica, liderazgo, pero también, por supuesto, en esas transversales están las humanistas. Y ya que lo que formula la pregunta, la oportuna pregunta, pues haré un comentario que a lo mejor pues resulta de interés. No hace mucho he leído una tesis de un profesor de Maastricht, dirigida por Van der Vleuten, que explica cómo el triunfo profesional triunfan más los profesionales que son buenos en las competencias transversales, humanísticas, liderazgo, que no los que tienen grandes competencias en la clínica, en la especialidad clínica. Por supuesto que hay que ser experto clínico, ¿no? Por supuesto, una cosa no va con la otra. Pero que los que realmente son triunfadores son los que van más allá. Muchas gracias. A continuación, debe formular su pregunta don Antonio Arroyo Guijarro, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. En primer lugar, dar las gracias a la Organización Médico Colegial por poder estar participando en esta mesa futurista y donde están prestigiosos ponentes. Yo quisiera hacer una breve introducción y la introducción consiste en que esta mesa es una mesa que yo la llamaría de mesa de preocupación por el futuro de la calidad de los profesionales, y ahí radica el interés y la responsabilidad que pueden tener los colegios. No hay duda que los tiempos cambian e imponen una innovación. Todo esto es una necesidad. Por eso yo las preguntas que voy a hacer están determinadas pues un poco por este ambiente en el que ahora mismo se tiene que hacer esta necesaria innovación y que no puede admitir retrasos importantes. Y las preguntas son las siguientes. Realmente son dos, pero se fusionan en una. El Plan de Bolonia marca las directrices y métodos de la enseñanza pregrado de la medicina. ¿Están preparadas y dotadas nuestras estructuras sanitarias, docentes, tanto en personal como en medios, para afrontar con garantías el cumplimiento de los objetivos? Y ampliando esta pregunta también a la formación de especialistas MIR. Y especialmente quiero referirme a que, dada la peculiaridad de la troncalidad que llegará algún momento y la importancia que tiene la figura del tutor, ¿cómo se debería elegir? Porque ahora mismo, sin esperar a que salga esa normativa que determine eso, yo creo que la importancia de poder elegir con algún procedimiento reglado al tutor, creo que es importante.
creo que debe ser, y en mi opinión, deben participar en la elección del tutor fundamentalmente los médicos que están en formación. Muchas gracias, Antonio. Creo que son dos preguntas. La segunda ya está, yo creo que ha sido abordada en aras a la brevedad. Yo creo que abordaríamos la primera y yo le pediría a Federico que la contestara. Pues la respuesta en realidad es sencilla, no. O sea, ¿tenemos suficientes recursos? No. ¿Hay muchos recursos? Sí. Es decir, me ha faltado antes decir que es verdad que hay una diferencia significativa entre las dos imágenes. Y es que entonces no había tantísimos recursos como hay ahora. Pero una cosa es que existan unos recursos y otra cosa es que estén a disposición de las facultades. Las facultades no tienen, y el decano está, lo hemos comentado antes, no tenemos ni profesorado suficiente, ni infraestructura suficiente, al menos a nuestra disposición, ni recursos en capacidad de, por ejemplo, de dinero suficiente para lo que se espera de nosotros o para la formación que la facultad o que la universidad le gustaría ofertar, ¿no? Y esto es un gran problema y en crisis estamos incluso peor. Es decir, no es que con la crisis ahora estemos mal, sino que las facultades siempre han sido deficitarias y ahora pues estamos incluso peor de lo que estábamos antes. Muchas gracias, Federico. Bueno, ahora les toca trabajar a ustedes. Nosotros llevamos casi 45 minutos trabajando. Ahora les toca a ustedes apretar el botoncito. Yo les voy a formular las preguntas y ustedes tendrán que ir respondiendo. Primera pregunta es la siguiente. ¿El plan de Bolonia marca las directrices y métodos de la enseñanza de pregrado en las facultades de medicina? ¿Cree que están preparadas y dotadas nuestras estructuras docentes, personal y medios para afrontar con garantías el cumplimiento de los objetivos que marca dicho plan? Las respuestas son sí, están totalmente preparadas, sí, están preparadas, no, están preparadas, en absoluto están preparadas, no saben, no contestan. ¿Pueden contestar a la pregunta? Bueno, la respuesta, yo no voy a pasar a analizarla, no sé si alguno de la mesa quiere hacer algún comentario, pero bueno, yo creo que la respuesta es contundente, no están preparadas y en absoluto están preparadas en la mayoría. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el desarrollo de la figura del tutor mejorará la formación médica especializada en el momento actual? Sí, totalmente de acuerdo, sí, de acuerdo, no en desacuerdo, no totalmente en desacuerdo, no sabe, no contesta. También la respuesta es contundente, todo el mundo está en acuerdo o en totalmente desacuerdo, mayoritariamente, aunque hay algunas personas, bueno, siempre es bueno que haya discordia, pero están en desacuerdo. Pasamos a la siguiente. ¿Están de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con que el aprendizaje MIR es un sistema que debe actualizarse a pesar de las discrepancias que puedan existir con las especialidades que conforman los troncos propuestos? Sí, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, no, totalmente en desacuerdo, no, sabe, no contesta. La sala mayoritariamente contesta que está totalmente de acuerdo y en desacuerdo en la revisión de no, de acuerdo y que está totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo, correcto. Pasamos a la siguiente. ¿Piensa usted que los colegios de médicos deberían desempeñar un papel más activo en la formación médica de pre y posgrado como ocurre en otros países de la Unión Europea?
Las respuestas son las mismas, así que pueden pasar ustedes a contestar. Bueno, aquí todo el mundo está de acuerdo y algunos están de acuerdo. De acuerdo. ¿Piensa usted que en España asistimos a una buena coordinación entre la enseñanza de pregrado y posgrado? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. No, en desacuerdo. No, totalmente en desacuerdo. No sabe, no contesta. Bueno, la respuesta es que se está en desacuerdo con este tema y que en España asistimos a una buena coordinación entre los niveles, no asistimos a una buena coordinación en los niveles y por lo tanto se está en desacuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por su esfuerzo. A continuación, dado que nos quedan 10 minutitos, que son los minutitos que hemos empezado con retraso, tenemos bastantes preguntas, pero vamos a elegir algunas de ellas. Una de ellas es bastante larga, la voy a intentar resumir y dice: dado que la prueba ECOE es cara y que la mayoría del profesorado de las mismas desconocen que dicha prueba y que esta va a ser financiada probablemente por la universidad, y que podría haber diferencia entre la universidad piensa contar con las sociedades científicas que tienen experiencia en este área, en su colaboración. ¿Entiendo? Vale. ¿Respondo yo? Sí, sí. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que medicina no es una enseñanza de pregrado, es una enseñanza de grado. El pregrado es el bachillerato. Grado en medicina y el posgrado el MIR. El pregrado no existe. Han votado ustedes que no había coordinación entre el bachillerato y el MIR, si me permiten la pequeña broma. Es el grado, no hay un pregrado, el pregrado es el bachillerato. Pero en fin. Bueno, evidentemente, pues las ECOE, las pruebas de evaluación de habilidades no son baratas, evidentemente, pero en honor a la verdad hay que decir que las facultades de medicina nos estamos preparando con laboratorios de habilidades que disponen de todo tipo de equipamiento. El profesorado lo tenemos, bien es verdad que hay poco profesorado preparado en la actualidad. Realmente el coste de la prueba de habilidades que nosotros en su momento, que ya hemos empezado a hacer y que en su momento haremos en todas las facultades de medicina, va a ser muchísimo menor a la de la ECOE clásica que se hace de medicina de familia, por ejemplo, todos los años, y el coste puede andar, yo no sé, alrededor de los 50 euros como mucho por estudiante, y hay que tener en cuenta que el estudiante solo por la matrícula de esa asignatura pagará casi el triple, con lo cual la universidad podrá financiar sin ningún problema esa prueba, que al fin y al cabo es una prueba necesaria para evaluar a los estudiantes, con lo cual a la fuerza la universidad debe financiar esa prueba porque es parte de la propia evaluación del estudiante. Desde luego que hay que contar con las sociedades científicas, esto es evidente, ¿verdad? Pero claro, cada facultad pues deberá ver con el profesorado que tenga, porque no hay que olvidar que esta prueba la organizan y la hacen las facultades de medicina para evaluar a los estudiantes. Con lo cual, evidentemente, pues el profesorado, y nosotros así lo hemos dicho, tanto interno como externo, como profesorado, colegas con experiencia, colegas con ganas de aportar, pues evidentemente pues serán bienvenidos lógicamente a esta prueba. Muchas gracias por su respuesta. Existen más preguntas. Una va dirigida al doctor Arcadi Gual. Dice: ¿cómo se podría adaptar el sistema de competencias CANMED en nuestro sistema de formación? Entiendo que el CANMED debe ser el sistema de Canadá de competencias. Bueno,
A ver, el sistema CADMET es un sistema, o a lo que yo me he referido cuando he hablado del CADMET, me refería al sistema de evaluación de la competencia profesional, de los profesionales. Y bueno, sería adaptable siempre y cuando los profesionales se les formara con las competencias que están definidas y se buscaran los instrumentos necesarios para evaluar esas competencias. En estos momentos el problema no sería fácil porque las competencias de los profesionales no están bien definidas, o no, las que están definidas no siguen el patrón de CADMET y por lo tanto pues ahí ya tendríamos el primer problema. Y en segundo lugar, los métodos de evaluación, porque hay muchos métodos de evaluación, tampoco están bien establecidos. Nos contaba ahora el presidente de la Conferencia de Decanos cómo están poniendo en marcha pues un tipo de evaluación que en otros países es ya un tipo de evaluación superada casi, ¿no? Por tanto, tenemos que avanzar mucho en este campo, tanto en la definición de las competencias a todos los niveles como en el de los procedimientos y metodologías de evaluación. Muchas gracias. Otra pregunta formulada a la mesa es: ¿se estimula el esfuerzo valorando en un 10%, un punto, el expediente del grado de licenciado? Entiendo que es un 10% a la hora de la puntuación del MIR. Contesto yo con permiso de la mesa. Hay un error en la pregunta y es que se dice se valora suficiente el expediente con un 10%, un punto. Vale. El examen MIR no es un examen evaluador que se evalúa del 1 al 10, es un examen ordenatorio. Y esto es una de las grandes cosas que los estudiantes siempre hemos defendido y una de las razones por las que los estudiantes dijimos en su momento que un 25% del peso de la nota de la evaluación final del MIR que fuera el expediente es excesivo. Para empezar, porque existen diferencias muy significativas entre unas facultades y otras. Y para seguir, porque un examen MIR es la única situación evaluadora en la que todos los médicos o los estudiantes que acabamos de ser recién egresados somos puestos en igualdad de condiciones para poder optar a una plaza, ¿no? Entonces, creemos que el examen es el que debe primar sobre el resto porque es un examen con una filosofía únicamente para ordenar. Es decir, no hay un punto ni dos puntos, en todo caso hay una pregunta correcta no sobre 225 y este 10% lo que busca es que en caso de empate a igualdad de respuestas en el examen, pues sí que haya una forma de diferenciar que sea el trabajo previo, ¿no? Pero no es una recompensa, el examen MIR no debe recompensar el esfuerzo de nadie, sino poner a todo el mundo en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Otra pregunta que se ha formulado a la mesa es sobre la interrelación entre los niveles, entre las organizaciones formativas, y se formula de la siguiente manera: ¿en qué medida cree que hay voluntad de interrelacionar a esos compartimentos estancos de la formación, universidad, colegios profesionales, sociedades científicas, puntos suspensivos? ¿O existen más bien ámbitos de influencia gobernados desde siempre por las mismas figuras sin que dejen entrar en ellos a nadie más? ¿Se piensa realmente en la formación del médico o solo en perder esos ámbitos de influencia? Esta pregunta me gustaría que la respondiera. Sí. A ver, yo en mi presentación he dicho precisamente que uno de las amenazas o de las amenazas que tenemos es la lucha identitaria de las diferentes especialidades a la hora de consensuar un modelo de formación común como puede ser el de la troncalidad. Si ya salimos incluso de ahí y nos vamos al tema de universidades y todo, es mucho más complicado. Evidentemente, cada organismo, cada sociedad, cada asociación se centra en sí misma y la visión global la tenemos que aportar los colectivos profesionales que agrupamos a profesionales de todas esas especialidades y que hablamos por el bien de la profesión. No es que no le pidamos anchura de miras a todos los que tienen algo que decir en el mundo profesional y de la formación, porque yo entiendo que todos ellos quieren formar lo mejor posible a sus asociados, estudiantes o profesionales que estén a su cargo. Pero muchas veces eso hace que no
miren al lado o que el mirar al lado les haga temer perder un espacio que ellos ya tienen conseguido de hace tiempo. Es difícil, pero precisamente, y todos ustedes han respondido en esa dirección, lo que tiene que primar es mejorar el modelo, porque el cambio, la generación de ese cambio y el instaurar un modelo que pueda generar interacción entre distintas sociedades, abrirá esos compartimentos estanco y mejorará la formación, que en el fondo es lo que todos quieren. Muchas gracias. Con esto vamos a finalizar la mesa. Yo quiero darles las gracias en primer lugar a ustedes por haber estado aquí, agradecerle a todos los ponentes el esfuerzo que han hecho para su concisión de ideas y decirles que, bueno, que se han vertido en la mesa muchas ideas, se han identificado muchos problemas, pero también se han hecho propuestas de solución. Se han planteado un camino, me parece que es el camino de las competencias y el camino de la evaluación por competencias, que puede ser el futuro. Yo creo que, aunque estemos en un momento de crisis, es un momento apasionante, ilusionante para incorporarnos a las nuevas ideas y que todo ello sea por el bien de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la organización y por invitarnos. Gracias.